Bueno, hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte por aquí nuevamente. Hoy vamos a hablar entonces de me cuesta dejar de usar viejas herramientas de crianza. ¿Qué puedo hacer? ¿Cierto? Entonces, ¿qué digamos es importante de todo esto? Hoy entonces vamos a hablar de este tema porque básicamente reflexiona. Cuando hablo de viejas herramientas de crianza, básicamente es esas herramientas de crianza que te alejaban y te desconectaban de tus hijos, o tal vez a ti te alejaban de papá, de mamá, cuando eras el niño que estaba siendo criado. Gritos, castigos, humillaciones, amenazas, golpes y todo ese tipo de viejas herramientas de crianza. ¿Por qué viejas? Porque era la única forma que conocían en ese momento, hace más de 10 años, para criar, para educar. Y no vamos a decir era buena, era mala, recomiendo, no recomiendo, pero sí es importante que te des cuenta que era desde esa mirada de querer controlar a esos hijos, donde se asumía que era lo único que servía para poder educarlos, ¿sí? Y en realidad, ¿qué es importante? Muchas veces se trata de educar con amor, educar con respeto, y no se logra. Y quiero decirte hoy que en realidad me he dado cuenta que no se logra es porque primero necesitas ser consciente de por qué lo que estás aplicando no es el camino, porque si no comprendes eso, va a estar, digamos, el nivel de conciencia o el camino va a estar incompleto. Necesitas ser consciente de por qué esas viejas herramientas no son el camino, y adicionalmente, pues cuando ya eres consciente de eso, necesitas también ser consciente de qué herramientas es importante implementar. En este caso, educar con amor y con respeto, ¿sí? Por eso entonces vamos a hablar de este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1 entonces, ¿cómo percibimos la crianza tradicional y sus viejas herramientas? Cuando hablo de crianza tradicional, básicamente dirás, pero Gina, ¿a qué te refieres? Cuando hablo de esa crianza tradicional, me refiero a esa crianza donde se creía que el eje de todo era el control, ¿no? Donde se asumía que la única función del hijo, sea niño, sea adolescente, era obedecer. Y la única función del adulto, padre, madre, abuelo, el que fuera su cuidador primario, era hacer que obedeciera, ¿sí? Fuera las buenas, fuera las malas, al costo que fuera, ¿no? Y claro, al preguntarnos cómo percibimos esa crianza tradicional, se tiende a hacer reflexiones como, ok, es que a mí me criaron así y estoy bien. Ay, es que ahora estos niños se van a volver de cristal porque no se les puede gritar, no se les puede pegar, ahora dicen que todo es mal. Y frases de ese estilo nos hacen creer que esa crianza tradicional no solo era el camino que se usaba hace años, sino que entre comillas es el mejor, cuando en realidad no es cierto, ¿sí? Cuando en realidad era lo que se hacía antes, sí, porque no se conocía lo que se sabe hoy de las implicaciones negativas que tiene en el cerebro, en el desarrollo de ese hijo. Pero adicionalmente, digamos que todo depende también de cómo lo percibas, depende del nivel de conciencia en el que estés. Porque si ya eres consciente y si estás acá en este espacio, imagino que ya poco a poco estás despertando esa conciencia en ese tema, de que, ok, el problema es la forma en la que crío, porque lo grito, porque lo castigo, porque lo golpeo, en fin. Digamos que la forma en la que puedes estar percibiendo esa clase tradicional es, ok, eso no me sirve, o eso no me ha servido por A, B, C, Z razones, ¿no? Pero si estás desde el lugar en el que no percibes criar desde ese lugar como un problema, pues falta trabajar, digamos, estudiar, formarte mucho más para poder entender eso, ¿sí? Muchas veces creen, no, Gina, pero es que como tú eres psicóloga es fácil entender eso porque no eres mamá. Pero quiero decirte que no es tan cierto, porque en realidad cuando yo me formé como psicóloga hace varios años ya, hace un poco más de 10 años, en realidad
nos enseñaban a aplicar algunas de esas viejas herramientas. Nos hablaban de refuerzos, ¿sabes? Nos hablaban de castigos. Entonces, cuando yo hace un poco más de 5 años comencé a aplicar y a formarme en todos esos temas de crianza respetuosa, claro que hubo un choque, porque yo venía de un modelo distinto. Por eso entiendo que tal vez estés como con ese choque o esa confusión en tu mente. ¿Cómo se aclara un poco el panorama en tu mente? Seguir formándote, seguir estudiando, seguir entendiendo esta información para que puedas tomar lo que te sirve y lo que vas comprendiendo y aplicando. Clave número 2 entonces, ¿por qué te cuesta? ¿Por qué será que nos cuesta tanto dejar de usar esas viejas herramientas de crianza? Siento que en parte es porque es lo único que se conocía, ¿no? Entonces se cree de cierta forma que es el único camino viable, ¿no? Que es el único camino posible, que es el único camino que sirve, ¿no? Porque si me criaron hacia mí, ¿por qué no hacerlo yo con esos hijos, ¿no? Puede que también incluso te cueste porque hay presión externa, familiares, pareja, incluso profesionales desactualizados que te siguen recomendando que hagas esto. Entonces, en tu mente puedes que estés pensando, ¿qué hago? ¿Nado contracorriente o nado del mismo lado que la corriente? Puede que también te esté costando porque en realidad no tienes la otra pieza del rompecabezas, ¿sabes? Es decir, tal vez sientes en tu corazón que esa crianza tradicional no es lo que deseas con tus hijos. Pero como no sabes qué otra cosa hacer, o tal vez ni siquiera sabes que existe una forma de hacerlo diferente, pues sigues ahí, por eso te cuesta dejarlo, ¿no? Dejar de cierta forma de aferrarte a ello. Entonces es importante tener eso presente. ¿Desde qué lugar sientes que estás tú? 1, 2 o 3. 1. Te cuesta dejarlo porque es lo único que conoces. 2. Sientes que hay presión externa de otras personas que te dicen que es lo mejor que hagas, sigas criando desde ese lugar. O 3. Porque no conoces la otra pieza del rompecabezas. ¿Listo? Cuéntame aquí abajo en comentarios desde cuál lugar sientes que estás en este momento. Clave número 3 entonces, el mensaje real detrás de esas viejas herramientas de crianza. Pienso, y pues en realidad formándome, sigo estudiando, sigo capacitándome en estos temas, me he dado cuenta que el mensaje real de detrás de esas viejas herramientas de crianza es creer que hay que buscar como adulto tener el control, ¿no? Porque por cosas que a mí me preguntan constantemente, me he dado cuenta que hay familias que piensan, no, es que Gina, si yo no tengo el control en la crianza de mis hijos, mi hijo va a creer que puede tener el control y voy a tener yo que hacer entonces lo que él diga. Y no, dejar que los pájaros le tiren las escopetas ni al caso, ni más faltaba, ¿no? Y en realidad reflexiona, lo que quieres en la crianza es controlar, porque si no crees que te van a controlarte. ¿Será que criando desde ese lugar no dejamos que el miedo domine a tus hijos? ¿No dejamos que eso te desconecte de tu hijo? Que se fracture esa confianza, ¿no? Que se fracture poco a poco cada día más ese vínculo. En realidad desde ese lugar, ¿crees que vas a poder ser el padre que tanto deseas? No, ¿cierto? Pero claramente se cría desde ese lugar porque se cree que es lo único que existe. Se cree que si me lo dice mamá, abuelos, pareja, X, profesional desactualizado en la escuela y demás, es lo que funciona, ¿no? Y no. Digamos que el respeto se le puede enseñar a tus hijos, claro, pero tiene que ser doble vía. El amor se le puede enseñar a que tu hijo sepa expresar su amor, claro, pero tiene que ser doble vía, ¿sí? Y para que todo eso sea doble vía, para enseñarle a ser un ser amoroso, respetuoso, un ser consciente, un ser lleno de valores, que sepa reconocer y saber expresar sus emociones,
aprender a ser asertivo, aprender a ser empático con las emociones de los demás, pues primero debe verme a mí, porque yo soy su principal modelo a seguir. La pregunta es, ¿qué tipo de modelo eres? Y no me malentiendas, la idea no es hacerte sentir mal, ni mucho menos, pero sí es importante que seas consciente de ello para ver si tienes que transformarlo o no. No podemos transformar aquello de lo que no somos conscientes, y es algo que yo constantemente te digo aquí porque siento que así es, ¿sí? Entonces, fundamental tener eso en cuenta, ¿listo? Ahora, me gustaría que aquí abajo me cuentes en comentarios cuántas veces has sentido que te cuesta dejar de usar esas viejas herramientas de crianza y en qué situación está pasada eso. Cuéntame aquí abajo en comentarios para estarte leyendo, respondiendo preguntas que tengas a lo largo de estos días. Tú y yo entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo grande. Chao.